Pulso Constituyente. 30 minutos con los hechos más relevantes en torno al proceso constituyente. Un equipo de prensa con despliegue nacional lleva la convención a los territorios y los territorios a la convención. Pulso Constituyente. 30 minutos con los hechos más relevantes en torno al proceso constituyente. MIC TV, micrófono constituyente. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a Pulso Constituyente, el noticiero que 3 veces por semana te trae todos los detalles de la Convención Constitucional desde acá, desde su propio corazón. Mi nombre es Fresia Ramírez, soy periodista de tomaterrojo.cl y tengo el honor de darte nuevamente la bienvenida en este ya 5º capítulo. Y esto no para, porque nos quedaremos acá informando hasta que se imprima el último artículo de la nueva Constitución. Reconocer la emergencia climática y ecológica como una consecuencia de la acción humana, crear un servicio para poder enfrentarla en igualdad de condiciones y crear un sistema que estudie y monitoree los impactos de esta crisis a lo largo del país. Esto dicen los 2 primeros artículos y un artículo transitorio del primer informe de la Comisión de Medio Ambiente y Sistema Económico, que pasará a pleno este jueves 3 de marzo. La Comisión regula el medio ambiente y el sistema económico y ha sido una de las más criticadas por parte del gran empresariado y de los grupos de poder más conservadores. El motivo del ataque tiene distintos orígenes y de lo único que estamos seguros es que no se va a detener. Porque desde sus casas, rodeadas de naturaleza, o administrando las piscinas que se llenan con el agua que le queda a Petorca o el Melón, el problema no se ve. O más bien no lo quieren ver, porque ya es casi imposible no toparse con un desastre ambiental no natural, como los incendios forestales que en 2021 quemaron a 28.000 hectáreas de Chile, los derrames de petróleo químicos en el agua que contaminan nuestros ríos, lagos y océanos, con las intoxicaciones de pesticidas que rondean las 700 en nuestro país, o las sequías, con un 2021 como el 4º año más seco desde que se tiene registro. El llamar entonces a no aprobar estos artículos es una nueva muestra de desconexión de parte de los patrones, que ignoran a las y los migrantes climáticos que han tenido que bajar desde el norte hasta el sur debido a la sequía y el saqueo. Ignoran a las más de 11.300 muertes que en 2020 produjo la contaminación acá, en Chile, en nuestro país. Porque quienes sufren con estos desastres ambientales, con la crisis ecológica, con la crisis climática, somos los más pobres, las mujeres, los primeros pueblos, las infancias y trabajadores, que habitan un país con una débil institucionalidad ambiental que los obliga a defenderse por sí mismos. Defensa que además hoy está expuesta a amenazas que van desde los amedrentamientos hasta la muerte. Solo este año, como compila la organización Escazú Chile, ya van 4 defensoras de la tierra amenazadas y uno de estos casos se trató de un intento de homicidio. Mismo tiempo en el que se publica una segunda entrega del 6º informe del IPCC, que reafirma que si la Tierra alcanza un alza de 1,5 grados en la temperatura, los daños serán irreversibles. Es fácil entonces criticar desde el bolsillo, cuando son quienes no necesitan el primer artículo que ya habíamos mencionado, el artículo 11, que asegura que el Estado provea asesoría jurídica gratuita a las comunidades a través de una defensoría de la naturaleza. A quienes no les conviene el artículo 8, que dicta que el daño a la naturaleza sea sancionado conforme a un régimen estricto, ni tampoco el artículo 29, que declara los delitos ambientales como imprescriptibles, ni tampoco el 36, que crea las consultas comunales vinculantes para todo proyecto que tenga que ver, que implique riesgos para la salud de la población, haciendo que sea la población quien decida. No caigamos entonces en sus mentiras que ya comenzaron y que no se van a detener. Por eso te invito a informarte a través de medios independientes y comunitarios y seguir Pulso Constituyente, el latido informativo de la Convención Constitucional. Vamos con los titulares.
Recuerda seguir nuestra transmisión con los hashtag Pulso Constituyente y hashtag La Convención Avanza. Hoy hablaremos de qué es lo que ya está escrito en el borrador de la nueva Constitución que comenzó a rellenarse hace 2 semanas. También sobre los últimos hechos sobre la insistencia de ingresar a la Convención de parte del convencional Rodrigo Rojas Vade. También te hablaremos e informaremos sobre que este viernes se acaba la consulta indígena, entonces explicaremos cómo puedes participar y en qué consiste. Y también explicaremos desde la voz de convencionales qué es la justicia con perspectiva de género. Y quédate porque para profundizar las votaciones de este jueves en pleno sobre la Comisión de Medio Ambiente y Sistema Económico, estaremos hablando con un asesor de la Comisión de Medio Ambiente y de la bancada de ecoconstituyentes. Desde hace ya 2 semanas que tenemos borrador de lo que sería la nueva Constitución, compuesto por lo que se ha aprobado en los primeros informes de las comisiones temáticas. Para desmenuzar qué es lo que se ha aprobado y qué ya es parte de la Constitución, hemos preparado una serie de notas explicando, y en esta ocasión será el turno del documento de formas de Estado. La información es traída a ustedes gracias al trabajo en conjunto del orador ilustrado y el 3 de Conce. Vamos con la nota. La Comisión de Formas de Estado los días 16 y 18 de febrero presentaron su primer informe al Pleno de la Convención Constitucional, convirtiéndose en la segunda en hacerlo después del sistema de justicia. En su redacción, los 25 integrantes se desplegaron nacionalmente, sesionando en 8 regiones, llevando los avances realizados y consultando la opinión de los territorios. De inicio de noviembre a fines de diciembre del año pasado, fueron 32 sesiones realizadas, teniendo que dividirse en 2 subcomisiones que sesionaron 6 veces cada una para lograr recibir a quienes lo solicitaron. En total, se celebraron 112 audiencias públicas en dicho periodo de tiempo. En enero y febrero el trabajo no cesó, pues se sistematizaron las propuestas para lo que dividieron en 3 bloques, llevando a votación en el Pleno. Y acá te explicaremos una parte de lo que fue aprobado de la propuesta, con los primeros 4 artículos. Estos regulan cuál será el carácter de Estado y cómo se compondrá política, administrativa y territorialmente. El primero es el que declara a Chile como un Estado regional, plurinacional e intercultural. Se declara que lo componen las entidades territoriales autónomas en un marco de unidad y solidaridad. Sus 2 párrafos fueron aprobados en la votación en particular. El segundo define las entidades territoriales. Estas son regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. En la votación particular se aprobó definirlas de esta manera. Sin embargo, se rechazó el otorgarles personalidad jurídica, estatuto y patrimonio propio, con las potestades y competencias necesarias para autogobernarse, siempre en respeto a la ley y constitución. El tercer artículo delimita el territorio nacional, el que declara único e indivisible y sus límites demarcados por los tratados internacionales vigentes. Finalmente, el cuarto artículo que habla sobre maritorio, un concepto nuevo que busca entender los territorios costeros, marinos e insulares que obliga a pensar en su manera de habitar para definir las acciones del Estado. Al contrario de lo que suceda anteriormente, que se imponía una manera de habitar desde el Estado central. De momento, si bien fue aprobada en general los 2 primeros párrafos de este artículo, fueron rechazados en la votación en particular, por lo que están siendo hasta ahora revisados en la comisión. Si te gustó la nota, compártela con tus más cercanos, con tus seres queridos y también compártela con el hashtag Pulso Constituyente y hashtag La Convención Avanza. Así nos podremos enterar de tus comentarios y solicitudes para este espacio. Así también vamos democratizando la información y la comunicación. Y en esta misma línea y otra manera de democratizarla es entregándote todos los pormenores de lo que pasa en tiempo real dentro de la Convención Constitucional. Por ello estamos hoy con Camilo Villarroel desde el patio, desde el primer piso de la Convención y el edificio del Excongreso, comunicador de MIC TV, micrófono constituyente. Cuéntanos, Camilo, ¿cómo estás? Buenos días, hola y a todos los espectadores de Pulso Constituyente. Nos encontramos aquí a las afueras, en el patio de la Convención Constituyente, trayéndoles las últimas novedades, lo último que ha ocurrido en la Convención Constituyente. Nos pueden ver en todos los medios, estamos en vivo en Facebook, Instagram, YouTube, en todas las partes. Y bueno, ayer, martes 1 de marzo, se aprobaron los cambios en el reglamento que van a regir de ahora en adelante para las votaciones. Por ejemplo, en la votación en general ya no se va a votar artículo por artículo, sino que se va a votar el informe general, pero en las votaciones particulares sí se va a mantener la manera en la que estábamos funcionando hasta ahora.
Además, los días sábados van a funcionar como día hábil, día laboral. Por ende, se pueden ampliar, por ejemplo, los plazos para hacer informe o para hacer votaciones hasta los días sábados. Por lo que hay que estar atentos ahora porque van a trabajar más en ese sentido. Otro tema que es bastante el más popular, más llamativo que está sucediendo ahora, es con respecto al convencional Rodrigo Bade, que volvió el día de ayer de manera semipresencial por Zoom, tras un comunicado que dio la madrugada del mismo día, haciendo referencia a que como no puede renunciar, entonces tiene que ejercer su voto, por así decirlo, de manera casi obligatoria. Y se hace necesario hacer un llamado de atención, por ejemplo, al Senado, para que apresuren un poco los procedimientos y pueda hacerse finalmente el espacio para que otra convencional pueda utilizar su escaño. Pues hay un distrito que se supone que Rojas Bade está representando, pero que no ha podido representar por escándalos que han sucedido en el último tiempo. Con respecto a la Comisión de Sistema Político, se amplió el concepto de Congreso Plurinacional y Consejo Territorial, ambos elementos que van a mantener una bicameralidad. Ya no se plantea una unicameralidad, pero una bicameralidad diferente, pues el Consejo Territorial sería, por así decirlo, reemplazo al Senado, y este Consejo va a ser mucho más favorable con las regiones, a ayudar a la descentralización, a favorecer a los territorios, con duración de 4 años, con la elección 2 años después de la elección del presidente y con la presidencia, el vicepresidente de la República. Cabe aclarar que el conglomerado de Vamos por Chile se negó en general a estas votaciones. En cuanto a la Comisión de Sistemas de Justicia, el pluralismo jurídico y la inmovilidad, elementos que habían sido rechazados en el Pleno en su minuto, volvieron a su comisión, ser revisionadas y se espera que vuelvan al Pleno posteriormente. Eso es parte de más o menos el preparativo que ocurre para todos los elementos que son rechazados y que no alcanzan el quórum, pero que alcanzan el quórum suficiente, 75, pero son rechazados de igual manera. Y en cuanto a la Comisión de Forma de Estados, las asambleas regionales van en la misma dirección, por ejemplo, con la descentralización o con el tema del Consejo Territorial. En cuanto, en general, lo que ha ocurrido también, se ha llevado el segundo proceso de la consulta indígena durante la semana pasada y de aquí en adelante, donde han habido actividades culturales, por ejemplo, de la fiesta de la fiesta del norte, de Isla de Rapa Nui, de muchos lugares territoriales que se han llevado a cabo, y también se han llevado movimientos territoriales desde la convención hacia el resto del país. También, y por último, el presidente de CERVEL dio unas declaraciones la semana pasada y criticando, por así decirlo, la manera de elegir democráticamente la elección de los convencionales, cosa que en lo general aquí se ha demostrado que es una democracia real que funciona y que, es más, es la primera votación que ha sucedido aquí en Chile que es completamente paritaria y que ha permitido una mayor representación de pueblos indígenas e independientes, por lo que sus dichos incendian un poco más la llama acá y ayudan a desprestigiar un poco el tema de la convención. Eso es más o menos lo que ocurrió durante el último tiempo en la convención. Quédense atentos a nuestras redes sociales, nos vamos a transmitir en vivo, así que muchas gracias y vamos contigo, Frecia. También los días sábados, que ya estaba sucediendo, pero ahora también se podrán citar a plenos durante esos días. Se ha aumentado la eficacia de los tiempos, tanto para las votaciones de los artículos, para la votación de los informes, para poder cumplir con el plazo. Es tremenda y es la escritura de una nueva forma de ver el país a través de las nuevas generaciones también. Muchas gracias, Camilo, parte de las nuevas generaciones que entregan y democratizan la información. Continuamos entonces. Una de las noticias de la semana que ha causado alto revuelo y la rápida reacción de autoridades e instituciones fue el anuncio realizado por el aún convencional Rodrigo Rojas Bade del Distrito 13, quien debió marginarse tras el descubrimiento de que habría mentido sobre su enfermedad durante la campaña. Él se había convertido en un símbolo de la lucha contra el cáncer. Hoy recibe el rechazo transversal de la convención, incluyendo a los sectores más cercanos
a la lista del pueblo, a los convencionales que fueron electos a través de esta lista, que son parte hoy día de las bancadas de Pueblo Constituyente, la Coordinadora Plurinacional y Movimientos Sociales Constituyentes. Tomate Rojo, la radio Juan Gómez Milla y Fuerza Cultural traen a ustedes la información compilada de estas reacciones en la siguiente nota. El mes de marzo goza de una fama bastante negativa, mes asociado a la vuelta de las vacaciones, a los tacos, a los útiles escolares, la revisión técnica y el pago de la patente. Un sinfín de deudas y quehaceres que han hecho de su llegada una verdadera tragedia. Algo similar vivieron los 154 convencionales este pasado lunes 28 de febrero, el último día del mes, cuando se supo que no solo marzo entraría a la siguiente jornada, sino que también llegará el convencional Rodrigo Rojas Vade. El protagonista de la mayor polémica que ha tenido la convención anunció mediante un correo dirigido a la mesa directiva, donde decía que retomaba sus funciones el 1 de marzo, así sin más. La pronta aparición en prensa de este hecho motivó a la presidenta María Elisa Quinteros, junto con el vicepresidente Gaspar Domínguez, a dar una conferencia de prensa esa misma mañana. Esta acción fue seguida de la publicación de una declaración pública de la mesa directiva, donde afirman que su retorno mancharía el trabajo realizado hasta ahora por la convención. Además, recordaron el proyecto que permitiría la renuncia de los convencionales, que está dormido en el Congreso durante todos estos meses. La mesa ofició al Senado en noviembre del año pasado y a principios de marzo de este año para que se acelerase la discusión del proyecto que haga posible esta renuncia. También recordaron que fue el mismo convencional Vade quien se marginó de la labor del Pleno. Él ha declarado para la prensa que mientras no pueda renunciar, tiene un deber que cumplir con sus electores. Esto a pesar de llevar casi 6 meses lejos de las discusiones de la convención y considerando que el reglamento establece que si un convencional se ausenta por más de 2 meses, queda suspendido de sus funciones. El mismo 28 de febrero, tanto las bancadas de Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes y la Coordinadora Plurinacional criticaron la reaparición de Rojas Vade. Recordemos que las 3 bancadas nacen desde la lista del pueblo, pacto electoral y bancada que se disolvió luego de descubrirse que Rojas Vade en realidad no padecía de cáncer. Fuentes al interior de la convención indican que si bien se podría considerar que un voto más podría destrabar alguna discusión hipotética, el daño que su presencia genera no vale la pena. Muchas gracias por la información. Recuerda seguirnos con el hashtag Pulso Constituyente y hashtag La Convención Avanza, con los que puedes comentar los contenidos que acá llevamos y también dejarnos tus consultas, tus preguntas y opiniones respecto a este y otros casos. Como hemos anunciado en episodios anteriores, la consulta indígena en su segundo periodo ya está en marcha y hoy les traemos los avances de esta consulta y también los plazos. Este viernes ya se acaba el plazo para poder participar. Te contamos cómo hacerlo en esta nota, con el reporteo de Tomate Rojo y la edición audiovisual de Fuerza Cultural. Del año 1400 que el indio afligido está. Y no es para menos. Desde la invasión española en adelante, los primeros pueblos que habitan las tierras de Chile han sido desplazados, saqueados y no conocen de reparación por parte del Estado. Esta totora de 5 siglos, de la que hablaba Violeta Parra, en Arauco tiene una pena, hoy tiene una posibilidad de reconciliación en miras a la construcción de un nuevo Chile. Se trata del proceso de consulta indígena para la nueva Constitución. Esta se llevará a cabo hasta el viernes 4 de marzo y busca recoger las propuestas de todas las naciones originarias y con ellas elaborar un informe que será discutido en la Convención Constitucional. La Secretaría Técnica de la Consulta Indígena de la Convención informó que hasta el inicio del martes 1 de marzo, el pueblo mapuche había realizado 98 encuentros territoriales, con más de 1.500 participantes a través de formatos presenciales y telemáticos. En tanto, el mismo órgano informó que el pueblo Coya, representado por la convencional Isabel Godoy, ha realizado 11 encuentros presenciales y 9 vía Zoom, contando con más de 100 participantes. Así los pueblos Aymara, Quechua, Licanantay, Diaguita, Chango, Mapuche, Cahuéscar, Yagán y Rapa Nui cuentan con 4 mecanismos para participar de la consulta: individual, colectivo, encuentros convocados y encuentros autoconvocados.
En ello se debe revisar el documento de participación y consulta indígena, que contiene 5 principios y 25 derechos que las y los 17 convencionales de escaños reservados afirman son fundamentales para la nueva Constitución. La participación se centra en opinar sobre este texto y hacerle todos los comentarios necesarios respondiendo a 5 preguntas. ¿Qué debería estar escrito en la nueva Constitución? ¿Qué se necesitaría para que esto se haga realidad? ¿Qué normativa propones? ¿Estás de acuerdo con que los derechos propuestos sean incluidos? ¿Y con qué derecho no estás de acuerdo? Hasta este viernes podrá participar de la consulta la población de pueblos originarios del país, equivalente al 12,8%, es decir, más de 2 millones de personas. De esta manera se podrá comenzar a conciliar la necesaria reparación histórica a los cueros del cultrún de Galvarino, a la lengua que se llevó consigo la última llegada parlante, Cristina Calderón, y a cada injusticia cometida a los primeros pueblos por parte del Estado chileno. Muchas gracias por esta nota que se realiza de manera colaborativa con los distintos medios que participan en Pulso Constituyente, el noticiero de los medios independientes y comunitarios. Una de las cuestiones que se aprobó por el Pleno de la Convención Constitucional en la votación del primer informe de sistemas de justicia fue la perspectiva de género en los fallos judiciales. Esto ha causado polémica, como siempre que se avanza en esta materia. Para explicar qué significa esto y las razones para aprobarlos, distintos convencionales hicieron el siguiente video donde explican el tema. Corría el año 2003 en Coyhaique cuando una mujer hizo una denuncia. Ella había sido violada. En la sentencia, el acusado fue absuelto porque los jueces consideraron que su conducta era casquivana. Su estilo de vida pesó más que los testigos que dieron fe de que el hecho era cierto. En 2016, una mujer fue amenazada por su expareja con difundir sus fotografías íntimas si no se reunía con él. Finalmente, concretaron el encuentro en Valparaíso y él la violó. El tribunal decidió absolver al agresor, considerando que mientras la mujer recibía las amenazas por WhatsApp, no dejó de hablarle ni lo bloqueó. Casos como este han ocurrido en Chile porque se enjuicia a las mujeres según la actitud que tengan frente a un delito sexual, usando una serie de prejuicios, estereotipos y discriminaciones. Para evitar eso, es necesario resoluciones con perspectiva de género. Esta semana la Convención aprobó una norma que irá en la propuesta de texto constitucional que dice: los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben fallar con enfoque de género. Pero, ¿qué es el enfoque de género? Puede ser utilizado en distintas disciplinas y es una herramienta que busca analizar e identificar las diferencias sociales y culturales que afectan la igualdad sustantiva de mujeres y personas de las disidencias sexuales. Porque en esta sociedad nos discriminan, sí, nos discriminan. Con esto se busca que jueces y juezas sean capaces y deban aplicar el derecho de tal forma que no se perpetúen las discriminaciones y estereotipos sobre mujeres y disidencias, es decir, que se respete realmente el principio de igualdad ante la ley. Una norma como esta viene a fortalecer el principio de igualdad, ya que la ley y las instituciones no solo deben guiarse por lineamientos generales, sino que es necesario, además, establecer los mecanismos para remover los obstáculos que impiden alcanzar dicha igualdad sustantiva. La inclusión de la perspectiva de género dentro de las resoluciones judiciales a nivel constitucional viene a consagrar un avance que ya existía en el Poder Judicial con la creación de la Secretaría de Igualdad y No Discriminación y por ciertas prácticas judiciales. De esta forma avanzamos en una sociedad más justa, libre de violencia hacia las mujeres y las diversidades sexogenéricas. Ahí lo tenemos de las mismas voces de convencionales constituyentes quienes han construido las normas y artículos que se aprueban acá. Que no te engañen, dejemos de... Cambiemos la tele, cambiemos hacia medios independientes y comunitarios y no escuchemos tanto las voces que nos dicen que esto va a acabar con el sistema judicial y con la justicia igual para todos, porque hoy quienes vivimos de esta parte, desde este lado de la historia, sabemos que la justicia no es igual para todos y todas. Hoy estamos con una entrevista sobre lo que conversábamos en la editorial al comienzo, sobre la Comisión de Medio Ambiente que este jueves llevará a pleno la votación de su primer informe, donde habla sobre la emergencia climática, sobre la gestión de residuos y muchos otros temas que vamos a conocer a continuación. Hoy estamos con Yanku
Cordescu, asesor de Nicolás Núñez, quien es parte de los ecoconstituyentes convencionales de distintos sectores que quieren construir una convención ecológica. ¿Cómo estás, Yanko? Hola, Fresia, mucho gusto, gracias por esta conversación. Un gusto es de nosotros en Pulso Constituyente de poder recibir de primera mano estas informaciones para llevarlas a cada territorio que nos transmite. Hoy hablamos principalmente de las normas que reconocen la emergencia climática y acciones de mitigación. Ahora contigo, Yanko, queremos conocer desde el trabajo que han llevado en esta comisión cuáles son los artículos o temas a los que más atención habrá que ponerles mañana en esta discusión. Este es un informe súper robusto. La Comisión de Medio Ambiente ha decidido dividir sus temas en 3 grandes bloques. El bloque A, que es el que se va a conocer mañana por el Pleno, y este primer bloque contempla 7 grandes temas. El primero es sobre crisis climática, que contempla 3 artículos que viene a reforzar el acuerdo del Pleno de la Convención. Al inicio de la Convención se hizo una declaración sobre la crisis climática en la que se encuentra nuestro país, por lo tanto la Comisión recoge ese mandato también y lo incorpora dentro de 3 artículos, dotando al Estado de una responsabilidad respecto a la crisis climática, y un artículo transitorio que viene a crear un servicio para que esto pueda ser llevado a cabo en el más pronto plazo posible. Es decir, aprobada la nueva Constitución, el artículo transitorio obliga a que el Estado dentro de 2 años ponga ya en ejercicio los planes de acción en torno a la crisis climática, que es el primer acápite de este informe. Luego vienen 6 capítulos más. El que sigue es de bienes naturales comunes, donde los bienes naturales son parte de la discusión que hoy en día preocupan a muchas de las comunidades hoy en día que están en zonas de sacrificio, y por lo tanto estamos hoy en día en este primer informe involucrando al resto de la convención con una discusión que no es fácil, que probablemente va a generar algunas reacciones de sectores políticos que van a estar en contra de lo que se ha propuesto en esta comisión, pero se rescata el acuerdo transversal dentro de la comisión para aprobar estas iniciativas que vienen a reforzar los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales, los principios ambientales y la democracia ambiental, para que demos un vuelco y reforcemos cuáles son las iniciativas que desde las comunidades han estado impulsando el trabajo tanto del Estado, de las organizaciones y de las empresas en torno al medio ambiente y la protección, conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, este informe es súper robusto, tiene 38 artículos generales y 2 artículos transitorios que van a ser conocidos en general mañana por el Pleno, y estamos con esperanzas de que muchos de ellos pasen al día viernes para la votación en particular, que es donde viene también la posición de distintos sectores que quieren reformular estos artículos y mejorarlos, porque hay hemos tenido conversaciones con distintos sectores, con académicos, con gente también dentro de la convención, otros convencionales que están preocupados por los resultados de lo que es este primer informe, y yo creo que hay una buena expectativa de lo que podamos discutir mañana en general y el viernes en particular, para que tengamos una constitución realmente ecológica y que nos dé realmente una solución. Por eso el lema de los ecoconstituyentes es única solución, ecoconstitución, y este primer informe viene con ese mandato de entregar una alternativa ecológica a lo que estamos discutiendo constitucionalmente. Muchas gracias, Yanko, por las claridades que nos das. Ahí lo tenemos, 38 artículos, 2 transitorios, lo que estaremos viendo mañana en este pleno, donde por primera vez se decide qué es lo que va del informe de medio ambiente en la nueva Constitución. Cuéntanos, Yanko, tengo una duda para aclararle también a las personas en la casa. En el artículo 27 se habla de la democracia ecológica. Me gustaría que pudieras explayarte sobre este término, qué significa y en qué afecta realmente a los oyentes que nos están escuchando y a los televidentes de las televisoras comunitarias. Ese es uno de los artículos que encarna también los principios democráticos que se dan dentro de la comisión y de los acuerdos transversales que se dan, porque hoy en día las comunidades no tienen reales herramientas o capacidad de incidencia en la definición de los proyectos que tienen impacto ambiental en sus territorios, y lo que pretende este artículo es constitucionalizar estas herramientas de democracia ambiental para que las personas puedan ejercerlas, sea a través de los tribunales, sea a través de consultas, de plebiscitos o de incidencia
transparencia en la evaluación de impacto ambiental, de modo que las personas que están dentro de un territorio y estos proyectos que tienen impacto en el medio ambiente puedan ejercer o hacer cumplir los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales, pero también los derechos ambientales que hoy en día afectan a las comunidades. O sea, lo que esperamos es que las personas que hoy en día viven en zonas de sacrificio no queden postergadas y no queden relegadas solo a la ley, sino que la Constitución les proteja y les dé herramientas para poder ejercer sus derechos, y estos proyectos que tienen impacto en el medio ambiente tengan también un nivel de vinculación con la comunidad. En principio lo que esperamos es que los proyectos que en adelante se discutan incorporen las voces de las comunidades, las voces de la gente que se ven afectadas por estos proyectos, estos megaproyectos que vienen a transformar la vida de muchas personas y en principio también dañan el medio ambiente y la biodiversidad. Ya para ir cerrando, ya te había referido un poco en la primera pregunta, quería consultarte cuál es el objetivo, cuál es el trasfondo de la creación de esta bancada que es transversal de los ecoconstituyentes y cuáles son las perspectivas que tienen para mañana, para esta votación tan importante que se les viene este jueves. Este bloque tiene una aspiración genuina de incorporar dentro de la Constitución esta visión eco de la vida, esta visión eco de lo que son las relaciones humanas, de nuestra relación con la naturaleza, de nuestra relación con las instituciones. Y este grupo transversal se ha ido gestando y se ha ido nutriendo constantemente de distintas visiones y voces para que podamos abordar una Constitución que realmente sea representativa y que la amenaza que tenemos hoy en día con la crisis climática sea considerada por los sectores políticos que no están habituados a hablar de estos temas. Por lo tanto, el grupo de ecoconstituyentes es una avanzada política que viene también a involucrar dentro del discurso político estos nuevos mensajes que tienen que estar institucionalizados, que no pueden quedar solo relegados a la academia ni solo al activismo. Tienen que tener hoy en día una bajada institucional, una bajada constitucional, y por eso durante estos días las y los constituyentes ECO están trabajando junto con sus sectores políticos, con sus bloques y con otros bloques para involucrarles en lo que ha sido la discusión de este primer informe y para que podamos también ir conversando las posibles mejoras que puedan darse en los artículos en el futuro. Yanko, te agradezco el tiempo de trabajo constituyente que te has tomado para tomar esta entrevista para MIC TV, el micrófono constituyente de los medios independientes y comunitarios. Ya llegó el momento de despedirnos de esta edición de nuestro 5º capítulo ya, así que continuamos. Vamos a cerrar esta vez invitando a estar atentos y atentas a las votaciones que se vienen hoy en el 3 y mañana también a la misma hora, un pleno muy importante donde estarán los ojos del gran empresariado en él, y también deben estar los de a quien le importa el territorio, quienes habitan en él, quienes sufren con la crisis climática y ecológica sin una justicia territorial y equitativa. Esto ha sido Pulso Constituyente en su 5ª edición. Pulso Constituyente. 30 minutos con los hechos más relevantes en torno al proceso constituyente. Un equipo de prensa con despliegue nacional lleva la convención a los territorios y los territorios a la convención. Pulso Constituyente. 30 minutos con los hechos más relevantes en torno al proceso constituyente. MIC TV, micrófono constituyente.